nombre es Martín Burón y en este video les voy a mostrar cómo implementar una máquina de estados utilizando circuitos secuenciales. El problema que vamos a resolver es el que aparece en el ejercicio 5 del práctico 3. Este ejercicio lo que nos propone es implementar un controlador que simule el comportamiento de la máquina de estado que estamos viendo en la pantalla utilizando un contador up-down módulo 4. Bien, lo que vemos en el diagrama son los rectángulos que van a representar los estados de nuestra máquina de estados y las señales que van a controlar el avance de la máquina de estados están indicadas arriba de cada una de las flechas. ¿Sí? Bien, para poder resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer en primer lugar es poder asignarle a cada uno de los estados una representación de forma tal que pueda ser modelada por nuestro contador. Entonces lo que podemos hacer es asignarle a cada uno de los estados un valor numérico en notación binaria. De esta forma, si por ejemplo nuestro contador tiene almacenado el valor 2, o sea el valor 0, 1, 0, en nuestras máquinas de estados sería equivalente a decir que estamos en el estado enviar. En este punto, si conectamos la señal de load y dejamos fijas las demás señales como vemos en la pantalla, el comportamiento que obtendríamos de nuestra máquina de estados es que pasaría de un estado al siguiente, pero sin tener en cuenta las señales de control. Bien, para poder evitar este comportamiento tan simple de nuestro circuito y en cambio poder simular nuestra máquina de estados, lo que tenemos que ver es cómo podemos controlar las señales de count y load para hacer que nuestro circuito respete las señales de control y además realice los saltos cuando sean necesarios. No solamente estas señales de count y load son las que vamos a tener que controlar, sino que además vamos a tener que analizar cuáles van a ser los datos de entrada a nuestro contador, es decir, las señales de A a de D, para que cuando la señal de load se active, el contador salte al estado que realmente tiene que saltar y que se corresponda con el salto equivalente en la máquina de estados. Analicemos en primer lugar la señal count. Esta señal lo que nos va a permitir es que nuestro contador pase de un estado al siguiente siempre que esta señal esté activa. Como no queremos que esta señal esté activa todo el tiempo, ya que en ese caso nuestro contador pasaría de un estado al siguiente sin tener en cuenta las señales de control, lo que queremos hacer es verificar en qué estado estamos, verificar además qué señal estamos recibiendo y en ese caso, si corresponde, activar la señal. Para eso, entonces, vamos a tener que tener en cuenta como señales de entrada de nuestra señal o función de count, en primer lugar, los bits que codifican el estado de nuestro contador, que van a ser los bits QB, QC y QD, pero además, dependiendo del estado, vamos a tener que asociar la señal que queremos verificar que esté encendida. Para poder hacer esto sin tener que hacer una tabla de verdad que sea demasiado grande, una tabla de verdad que tenga, además de las 3 columnas correspondientes a los bits de estado, tenga una columna más por cada una de las señales de control. Para poder evitar eso, lo que podemos hacer es a cada una de las entradas de la tabla asociarle la correspondiente entrada de control. Así, por ejemplo, para el caso de la entrada 000, que va a representar que estamos en el estado 0, le asociamos, en vez de ponerle un 1 a la función count, asociamos la función count con la función read. Y entonces la función count va a depender en ese momento, en ese estado, del valor que tenga la señal read. Si la señal read es 0, entonces count va a estar desactivado, mientras que si la señal read es 1, la señal de count va a estar activa y entonces nuestro contador va a pasar al siguiente estado. Noten que en los últimos dos estados aparecen don't cares en vez de
señales, ya que para esos dos estados no importa primero para el estado 110 no importa la señal de count, ya que en ese estado vamos a ver que tenemos que saltar. Fíjense que no pasa el contador al estado siguiente, sino que pega un salto del estado 6 al estado 0, y justamente por ese salto es que no se alcanza tampoco el estado 111, y por lo tanto, como esos estados no son alcanzables o no es necesario tener en cuenta el count porque vamos a saltar, aparecen en la tabla esos don't cares. Dada la complejidad de nuestra función count, no va a ser posible minimizarla, y por lo tanto la mejor forma para implementarla va a ser utilizando un multiplexor de 3 líneas de selección. Dado que la tabla de verdad de nuestra función tiene 3 entradas nada más, y el multiplexor tiene 3 líneas de selección, la forma de conectar las señales de entrada al multiplexor para poder modelar el comportamiento de la función count es bastante simple. Para esto, en las líneas de selección deberemos conectar las señales que codifican el estado de nuestro contador, mientras que en las señales de datos del multiplexor vamos a tener que replicar las señales que aparecen como salida de la función count. Fíjense que para el caso de los don't care tenemos que decidir si queremos fijarlos en 0 o en 1, ya que cualquiera de estos dos valores es indiferente. Bien, con este multiplexor conectado así y además conectado a nuestro contador, lo que vamos a obtener es un circuito capaz de saltar de un estado al siguiente respetando las entradas de control, pero no va a poder saltar cuando sea necesario. Pasemos entonces a analizar la señal load. Esta señal, al activarse, lo que nos va a permitir es que nuestro contador pase de un estado a cualquier otro dependiendo de los bits que estén cargados en los bits de datos del contador. Veamos la tabla de verdad de esta función. Vemos que, al igual que la función count, la función load va a depender justamente del estado actual del contador y también de las señales de control. Vamos a ver que en este caso solamente tenemos que activar la señal en el estado, cuando estamos en el estado 1, cuando llega una señal de end of file, y el otro caso en el que debemos activar la función load es cuando llegamos al estado 6, al estado 110, y que en ese caso no vamos a depender de una señal de control, y por eso es que la señal de load siempre va a estar activa cuando se llega a ese estado, y por eso hay un 1 en la tabla de verdad. Para el resto de los estados que pertenecen a nuestra máquina de estado, vemos que la función load va a ser 0, ya que para todos esos estados no tenemos que saltar, sino que tenemos que continuar con el secuenciamiento de uno en uno de nuestros estados. También vemos que, al igual que en la tabla de verdad de la función count, en esta tabla de verdad aparece un don't care, pero solo en el estado 111, que es el único estado inalcanzable. Al igual que la señal count, esta señal también se puede implementar a través de un multiplexor, y las conexiones de las líneas del multiplexor son muy similares a lo que hicimos con el multiplexor que implementa la señal count. Vemos que las líneas de selección están conectadas a los bits de estado del contador, y que las líneas de entrada del multiplexor vemos cargada tal cual está la tabla de verdad de la función load, la parte salida de la tabla de verdad. Por último, nos queda analizar las señales que van a estar conectadas a las entradas de datos del contador, las entradas de A a de D, las cuales nos van a permitir especificar el estado al que el contador va a saltar cuando se active la señal de load. Para cada una de estas entradas del contador vamos a tener que definir una función. Esta función, como
todas las demás, va a depender también del estado actual de nuestra máquina de estado. Vemos que a nosotros nos va a interesar saber a qué estado vamos a saltar cuando sabemos que nos va a llegar una señal de load. Para el resto de los estados donde sabemos que no va a haber una señal de load activa, porque el contador va a estar contando consecutivamente, vamos a definir estas señales de datos del contador como don't cares. ¿Por qué? Bueno, justamente por más que haya un valor cargado en esa función en ese momento, como la función de load no se va a activar, qué valor haya en ese momento para esos bits no nos importa. Sin embargo, para los estados en los que sí sabemos que se va a producir un salto, que son los estados 001 y 110, ahí sí necesitamos especificar cuáles van a ser los valores que tienen que tener estos bits de entrada. Bien, entonces vemos que para el estado 001, cuando nos llegue la señal de load, vamos a tener que saltar al estado 000, y eso se ve reflejado en la tabla de verdad de cada una de las funciones de datos. Y así como también para el estado 110, lo que vamos a hacer es saltar de nuevo al estado 000. Como la tabla de verdad de todas estas funciones está poblada de ceros y don't cares, para implementar estas funciones lo único que tenemos que hacer es cablearlas a 0. Para poder terminar con este ejercicio, lo que nos queda es especificar cómo vamos a conectar cada uno de los componentes. En primer lugar, vamos a conectar el multiplexor a la señal count con las líneas de selección conectadas a los bits de estado de nuestro contador y las señales de control conectadas a las entradas de datos del multiplexor. Después vamos a conectar el multiplexor asociado a la señal load, y finalmente vamos a cablear a 0 las señales de datos de entrada del contador. Así quedaría entonces el ejercicio 5 del práctico 3 implementado en Logisim. Voy a entrar a la parte de simulación de Logisim para poder activar el clock automático. Ahora empezó a andar el clock conectado a nuestro contador. ¿Sí? Vemos que el contador se mantiene en 0, ya que está esperando la señal de read. Al activar la señal de read, el contador pasa al estado 1. Bien, lo podemos ver codificado en decimal o codificado en binario con cada uno de los bits acá. Una vez que está en el estado 1, va a esperar a que se active la señal full para pasar al siguiente estado. Y bueno, así con cada una de las señales de entrada. Estamos en el estado 3, estado 4, estado 5, estado 6 y volví al estado 0. Bien, ahora fíjense que por más que yo active cualquiera de las otras señales que no corresponde a la señal con la que tengo que cambiar de estado, el contador se va a mantener en 0. Cuando activo la señal read, paso al estado 1, y si quisiéramos saltar al estado 0, puedo activar la señal de end of file. Entonces el contador vuelve al estado 0. También fíjense que si queremos volver al estado inicial, apretando en cualquier momento el botón de reset, el contador se resetea. ¿Sí? Llegamos así al final de nuestro video. Hemos podido ver cómo resolver el ejercicio 5 del práctico 3. También pudimos ver cómo implementar
un circuito capaz de simular el comportamiento de una máquina de estados utilizando un contador módulo 4 up-down. Espero que les haya servido y cualquier consulta o duda pueden escribirnos a través de Moodle. Adiós.